Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Gracias, Padre Celestial, por este momento que vamos a predicar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos desarrollando a partir del domingo pasado el libro de Apocalipsis, una carta muy especial, muy profunda y muy ordenada. Y aprendimos la semana pasada, hermanos, de forma de introducción, cosas muy importantes, como por ejemplo, la carta fue escrita por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Otra cosa que aprendimos, que la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipsis, que se pronuncia igual que el español, pero la palabra significa revelación. En inglés sí pusieron la palabra revelation directamente, en español pusimos apocalipsis, pero el significado significa literalmente revelación. Y si tenemos que organizar el libro completo, podemos determinar que el capítulo 1, que es el que estamos desarrollando, se resalta el nombre de Jesucristo. El capítulo 2 y 3, lo que tiene que ver con la iglesia, nuestros tiempos actuales, lo que estamos viviendo. Y del capítulo 4 al 22, el plan futuro pendiente. Y hay que recalcar la palabra pendiente porque se va a dar. No es de que va a quedar ciertas letras ahí que no se van a cumplir. No, el Señor cuando dice algo lo cumple. Y del capítulo 4 al 22, si bien es cierto, todavía está pendiente, se va a cumplir. Así que hermanos, entramos ya en materia directamente y vamos a estar leyendo nuevamente el verso 1 de Apocalipsis 1. Y dice así la palabra del Señor. Y espero que tengan sus Biblias, hermanos. Siempre lean sus Biblias, subrayen y si pueden escribir, escriban. Ok, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y en este versículo 1, hermanos, tres cosas tenemos que dejar muy claros que están aquí en este versículo que acabamos de leer. En primer lugar, hermanos, Dios revela a su Hijo Jesucristo. Y ahí está claro, tácito y sobreentendido y directo. Dios revela a su Hijo Jesucristo. Usted y yo estamos aquí sentados porque Jesucristo vive en nuestro corazón. Lo reconocimos como Señor y Salvador. Así que Dios revela a su Hijo en primer lugar. Búsquense, hermanos, brevemente el libro de Mateo, capítulo 11, versos 27 al 30. Mateo 11, 27 al 30. Y me encanta cómo inicia este verso 27. Y dice así, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Mateo 11, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y cuando tú lees este contexto de este versículo, entonces se te hace mucho más lindo leer el siguiente que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Vieron la palabra ahí, hermanos? Venid a mí todos, no algunos. Pero bueno, obviamente en ese venir a mí a todos que el Señor nos comparte, porque el Señor muere por todos, no por algunos. Tristemente, algunos toman el paso y algunos prefieren la oscuridad. Pero el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahí lo están leyendo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Así que hermanos, yo le hago una pregunta a usted directamente. ¿A quién debemos buscar? ¿Quién nos da acceso directo a Dios? Es Jesucristo. Usted quiere sacar a Jesucristo y quiere tener un contacto directo a Dios, no vas a tener un contacto directo a Dios. Porque si quitas al Hijo, que el Señor mismo lo está mostrando en este versículo 1, yo muestro a mi Hijo Jesucristo, no puedes tener acceso a Dios. Otro versículo, hermanos, primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera a Timoteo 2, 5. Y busque siempre, hermanos, en su Biblia. Y dice así, porque hay un solo Dios. No hay varios dioses, hay uno y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese, hermanos? Jesucristo, hombre. Así que, hermanos, si tú en este caminar quieres buscar un acceso a Dios, porque no sabes ni qué hacer, pero quitas la persona de Jesucristo, no vas a poder tener un contacto con Dios. Y suena un poco a veces como, pero ¿esa será la verdad absoluta? Porque yo he escuchado que hay muchos caminos. Y hermanos, no hay muchos caminos, solamente hay un camino, hay una verdad y una vida, y ese es Jesucristo. Así que, hermanos, nunca saques a Jesucristo de lo que vayas a hacer. En segundo lugar, hermanos, en este verso 1 podemos detectar que la palabra de Dios dice manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que aquí leyendo esta parte del versículo 1, yo puedo preguntarme qué cosas deben suceder pronto. ¿Qué va a suceder pronto? Fácil, hermanos. No pierda el contexto. Cuando las cosas que nos describe Juan con muchos detalles empiecen a suceder, porque van a suceder, entonces todo sucederá pronto. Eso es lo que quiere decir. Hermanos, tarde o temprano esto va a arrancar. No pierdas el contexto. Recuerden, y lo vamos a ver en las siguientes prédicas, hay algo que debe suceder antes que aparezca el anticristo. Y ese algo es que su iglesia, ¿y quién es la iglesia, hermanos? Toda persona que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, eso es iglesia, llámese judío o gentil. Entonces llega Cristo, viene el arrebatamiento y ¡pam!, se empieza a desatar todo lo pendiente que vamos a ver con lujos de detalle en esta carta. Y todo va a suceder muy pronto. ¿Por qué? Porque hay un tiempo determinado para todo. Hay 7 años pendientes de la semana 70 que aprendimos en el libro de Daniel. Y en esos 7 años va a haber un periodo de gran tribulación donde la iglesia no está. Y vuelvo y lo repito, la iglesia no está, porque la Biblia lo dice. A pesar de que están escuchando prédicas por ahí que la iglesia sí va a estar, no sé qué están leyendo. El contexto es claro, la iglesia no está porque tú y yo no estamos puestos para ira. Lo hemos confesado como Señor y Salvador. Entonces, cuando empieza este periodo, son de 7 años. Cuando se acaba el periodo de los 7 años, entra un milenio, que es una parte del gobierno eterno del Señor. Así que todo empezará a suceder pronto. Así que no pierdan el contexto de lo que estamos leyendo, y esto es el verso 1. Y otra cosa que es importante destacar de este versículo, que son 3, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y quiero regalarles un texto bíblico hermoso, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, y dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Yo creo que está claro esto, ¿verdad? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que estamos viendo, hermanos, de que un resumen, ya ahí lo tienen, de Dios a Jesucristo, de Jesucristo al ángel, del ángel a Juan y de Juan al creyente. Ese es el orden. Siempre, hermanos, empieza todo por Dios. Y tú y yo tenemos acceso a la palabra del Señor porque Dios manifestó a su Hijo al ángel, el ángel a Juan y el Juan a nosotros. Y todas las personas que escribieron la santa palabra de Dios eran personas como tú, como yo, pecadores, a pasiones, a deleites, a la lucha contra la carne, pero en su momento se dejaron usar por el Señor como tú y yo lo estamos haciendo en estos momentos. A pesar que esa carne te dice no vayas los domingos a la iglesia, no cantes al Señor. Qué sabroso es quedarme el fin de semana en casa, limpiando mi casa, lavando mi carro. ¿Y dónde está el Señor? Y toda esa lucha la tenemos constantemente. Y esos hombres, hermanos, eran como tú y como yo, sujetos a pasiones, pero fueron inspirados por el Espíritu y escribieron hoy, que lo tenemos aquí siempre, la palabra de Dios, que es la autoridad absoluta del creyente. Ningún libro puede estar arriba de la palabra. Y vas a escuchar personas por ahí, pero es que el libro lo escribió cualquiera persona como tú y como yo, pecadores. Pero no leen el versículo que acabamos de leer. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Regresamos, hermanos, al capítulo 1, verso 2. Pero para que se entienda mejor el verso 2, vamos a leerlo corrido, nuevamente el verso 1 y entramos al verso 2. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Y aquí, hermanos, tenemos unas palabras claves. Estas, testimonio, vamos a resaltarlas. Ahí están, testimonio. Esa palabra, hermanos, el testimonio, en este contexto que estamos leyendo, significa marturía. Eso es el griego, marturía. ¿Y qué significa esa palabra en griego? Miren lo que significa, hermanos. Evidencia honorable y confiable. ¡Wow! Esta palabra significa evidencia honorable y confiable. O sea, es una prueba que no se puede dudar. Es un testimonio indubitable. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Juan, el que escribió esta bella carta, Juan, fue testigo visual de la vida, muerte, resurrección y ascensión a los cielos de Jesús. Él lo vio, lo palpó. Aparte de eso, hermanos, Juan abrazó, besó, lloró, rió, pidió, se enojó, comió, fue reprendido, tuvo una relación cerca con el maestro. Y además de eso, tuvo el honor de escribir las cosas que aún están pendientes que sucedan. Hermanos, ¿qué más testigo quieres? Súper testigo, una evidencia que no se puede poner en tela de duda. Hay personas, hermanos, que dicen hasta el sol de hoy, ¿cómo es posible que ese hombre haya escrito tantas cosas? Eso es imposible. Sí, es imposible para una persona que no ve con los ojos espirituales. Pero si usted lo ve con los ojos celestiales del Señor, sabemos que lo que escribió Juan es totalmente cierto. Así que, hermanos, no lo tenga en tela de duda. Verso 3, hermanos, de Apocalipsis 1. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. 3 palabras claves aquí: leer, oír y guardar.
Y de estas 3 palabras, hermanos, cuando tú las cumples, por lo menos haces 5 cosas. De las 3 palabras, si las utilizas, haces 5. Ahora miren el dibujo que van a ver en pantalla hecho por el mejor pintor de todo Panamá. Yo. Esa mano se ve gigante, se parece a la de José Luis. Una mano gigante. Pero hermanos, la mano tiene 5 dedos. Entonces, si yo leo, si yo oigo y si yo guardo, ¿qué pasa de forma natural? ¿Qué pasa de forma natural? Medito y aplico. Hermanos, cuando tú lees la palabra del Señor, y por eso que me van a escuchar a mí, y no es muletilla, busquen en sus Biblias, escriban, subrayen. Yo veo que hay personas que también toman fotos para recordar la imagen. Así que hermanos, cuando tú lees, cuando tú oyes, cuando tú guardas en tu corazón, por ende, meditas y aplicas. ¿Por qué? Porque estás allí analizando y ves el cuaderno y recuerdas lo que se estudió en su momento. Entonces, entra a tu corazón y empiezas a aplicarlo. Pero hermano, si usted viene a la iglesia y no lee su Biblia, aparte de eso no pone atención, mucho menos va a guardar, no va a meditar y no va a aplicar. Hermanos, es algo concatenado. Se necesita leer, oír y meditar, guardar para poder hacerlo en tu diario vivir. Así que hermanos, ustedes tienen los versos en la pantalla porque es una guía. Pero usted tenga la obligación, como los hermanos de Berea, de confirmar que lo que se está proyectando es lo que dice la palabra. Porque muchas cosas le hacemos caso a lo que dicen las redes sociales e ignoramos lo que dice la palabra del Señor. Así que hermanos, lea, oiga, guarde, medite y aplique. Admite lo que se ve bien en esa mano. ¿Qué dice, hermanos, Josué 1:8? Josué 1:8. Y hay un cántico de eso, hermano Rubén. Josué 1:8. Después te lo enseño. Si ya te lo sabes, después lo cantamos. Josué 1:8. Y dice, nunca, ¿se dieron cuenta? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué pasa, hermano, cuando empiezas a hacer eso? Porque entonces ¿qué? Harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. La respuesta está allí. La clave está allí. ¿Lo haces o no lo estás haciendo? Usted tiene la última palabra. Y dado, hermanos, los primeros 3 versículos, ¿qué pasa? Llega un saludo especial de Juan. Hay un inicio y ahora cambia abruptamente. Y hay un saludo. Y vamos a ponerle atención a este saludo. Vamos a ver los versículos 4 al 6 del capítulo 1 de Apocalipsis o Revelación. Y dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos queridos, es importante, antes de explicar estos versos, aquí siempre va a resaltar
el número 7. Va a resaltar mucho el 7. Mucho. Y quiero, hermanos, decirles, por lo menos, si nos vamos al Nuevo Testamento, Jesús habló 7 veces antes de morir. Y eso usted lo ve en Mateo 27, en Lucas 23 y Juan 19. 7 veces habló antes de morir. Cuando multiplicó los panes y los peces, ¿cuántos panes habían? 7. Mateo 15. También, hermanos, cuando Jesús empieza a dar el modelo de la oración, hay 7 peticiones específicas. Lucas 11. Jesús enseñó 7 parábolas. Mateo 13. Si nos vamos al Antiguo Testamento, hermanos, en 6 días el Señor hizo la creación y al 7º día, para contemplar su hermosura, descansó. Génesis 1 y 2. Cuando vemos de la conquista de Jericó, ¿qué pasó? Por 6 días todos los hombres de guerra darían una vuelta a la ciudad con 7 sacerdotes, 7 bocinas al 7º día, y al dar la 7ª vuelta, todas las bocinas empezaban a sonar, todos gritaban y el muro se iba a derrumbar. Y en 7º lugar, Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán para ser limpio de la lepra. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y quise mencionar, hermanos, 7, porque estamos resaltando el número 7. Pero hay muchas apariciones más del 7 en la Biblia. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? De que definitivamente el número 7 es un número bastante sagrado para el pueblo de Israel. Y dada esta explicación, hermanos, ¿qué quiere decir el pastor al respecto? Tenemos que comprar la lotería, el número 7. Si usted está pensando eso, hermanos, reprendemos a Satanás de por medio. No hay que comprar ningún 7 en la lotería. Deje de estar pensando en esa forma. Hermanos, el 7 definitivamente no significa suerte o perfecto. Porque así te lo dicen la gente, el 7 significa perfecto. Para nada significa perfecto, significa completo. Completo. Eso es lo que significa el número 7. Y en estos versos que acabamos de leer, hermanos, en el verso 4, vamos a ver 7 iglesias. En el verso 4 con el 5, porque está la información ahí dividida, vemos claramente a Dios, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está plasmado. Y en el verso 5 y 6 vamos a ver 7 títulos de Jesús. Nuevamente el 7. No podemos ignorar ese número, porque vamos a verlo repetitivamente en esta carta. Pongan sus ojos, hermanos, en el verso 4 nuevamente. Y cuando dice Juan, ¿se dieron cuenta de que no hay una introducción? Juan, yo, el discípulo amado, el apóstol, simplemente dice Juan. Y le saluda a las 7 iglesias. Así que me da a entender que Juan era conocido en esas 7 iglesias. Esas 7 iglesias, hermanos, fueron Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 2 y 3. Y pastor, una pregunta. ¿Significa que en ese momento solamente existían 7 iglesias? En todo existían 7. No, había muchas más. Pero el Señor quiso que fuesen 7 porque allí está la esencia de lo que son las iglesias hoy en día. Porque es un número completo. Cuando ven, hermanos, ahí mismo en el verso 4, pero más adelantito, y lo combinamos con el verso 5, cuando dice del que es y que era y que ha de venir, ¿quién es ese? Dios. Ahí está Dios. Siga leyendo y cuando dice y de los 7 espíritus, nuevamente el 7 allí, ahí simboliza lo que es el Espíritu Santo. Y cuando sigue leyendo y dice de Jesucristo, el testigo fiel, no tengo que decir la respuesta porque ahí está. Jesucristo es Jesús. Así que estamos viendo aquí la Trinidad. Y ojo, la palabra Trinidad no está en la Biblia.
Es una terminología para dejar claro de que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Aquí están viendo las tres figuras en una. Siempre van a estar juntos. Y viene la parte final, hermanos, de este verso 5 y 6, los 7 títulos que el Señor le da a Jesucristo. Y vemos Jesucristo, el testigo fiel. Título número 1. Jesucristo, el testigo fiel. Hermanos, aunque ustedes no lo crean, hay una línea que rehúsa reconocer que Jesucristo existió. Y dicen de que simplemente eso es un cuento que los cristianos lo tomaron como una verdad. Y bueno, los cristianos, porque tienen la mente chiquita y no tienen la mente abierta, creen en esa mentira. Así que, hermanos, Dios dice claramente que Jesucristo es el testigo fiel. Si usted no quiere creer en Jesucristo, ese es su problema. Si usted quiere creer que la silla lo lleva al cielo, bueno, siga creyendo eso. Al final se va para el infierno. Porque Jesucristo es el testigo fiel en que tú y yo creemos. Y que es verdad. Pero ninguno de nosotros vivió para el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque lo vemos por fe. Y el Espíritu Santo nos confirma de que esto es cierto. El segundo título, el primogénito de los muertos. El único que vive por siempre y que se hizo hombre. Y el único que murió porque entregó su vida y resucitó y regresó a los cielos es Jesucristo, el primogénito de los muertos. El soberano de los reyes de la tierra. Tú unes a todos los reyes actuales, más Salomón, más David, y no hacen ni un cuarto de lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por eso. Cuarto título, al que nos amó. Ahí está, un amor, punto suspensivo. Siempre nos va a amar. Quinto título, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gracias a la sangre preciosa, tú y yo tenemos acceso al Padre. Pedimos perdón y Él nos perdona, porque su sangre nos lavó. Sexto, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y hermanos, aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración. El verso debería decir, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Porque estamos hablando de los títulos de Jesús. Y si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo no puedo ser rey. Así que la forma correcta de leer este verso es, y nos hizo a nosotros un reino. Porque tenemos un reino celestial que vamos a vivir y seremos sacerdotes. Y vamos a reinar con Él. Y el séptimo título que tiene nuestro Padre Celestial aquí determinado es, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuánto tiempo es esto, pastor? Para siempre. ¿Y cómo termina el versículo, hermanos? ¿Cómo termina? A ver, amén. ¿Y amén qué significa? Así sea. Hermano querido, nunca olvide que tú y yo somos súper bienaventurados cuando leemos,
cuando oímos la palabra de esta profecía. Y cuando guardamos las cosas que en ella están escritas, porque hermanos, los tiempos están cerca. Hermanos, se habla de un chip. Y tú sabes, hermanos, que en ciertos países ya lo están aplicando. Hay un chip, hermanos, que tú lo metes en tu cuerpo. Y en esos países, que no voy a mencionar los nombres, pero ya lo están funcionando, tú tienes ahí tu cédula, tus tarjetas de crédito, tu acta de matrimonio, tu acta de nacimiento, la información de tu trabajo, tu sangre, todo. Y tú simplemente pasas por ciertos escáneres y ahí va Ricardo Fernández. Y no hice nada. Se está hablando, hermanos, ahorita mismo de que va a venir una moneda digital, porque ya los papeles están absolutos. ¿No le ha pasado a usted, hermanos, cuando va a pagar en efectivo en ciertos lugares que te miran con cara de raro? Uy, me dio un billete de 10. No tengo vuelto. Transfiérame. Hermanos, se está dando. Se está hablando, hermanos, también de que tenemos que tener tolerancia. Porque todos nosotros debemos que amarnos, porque todos somos hijos de Dios, porque Dios es amor. Y yo no tengo que congregarme porque Dios es amor. Y si el Jesús de él se llama diferente, yo tengo que tolerarlo porque, bueno, pues ese es su contexto. Porque todos los caminos te llevan a Dios. Y poco a poco, hermanos, la Biblia está escaseando. Y si tú lees tu Biblia en un lugar de trabajo, en ciertos contextos, te pueden despedir porque tú estás ofendiendo a alguien. Hermanos, los tiempos están cerca. Y por eso el Señor me llevó a predicar este libro en pleno 2025. ¿Cuál es la nueva terminología que estamos viendo, hermanos? La Agenda Global 2030. Búsquelo y lea qué significa la Agenda Global 2030. ¿Y dónde está el Señor allí? Ya han confirmado, y lo digo así porque la prédica sale en la radio, para que el que me oiga sepa que estoy hablando sarcásticamente, porque eso no es verdad. Ya han confirmado que hay vida fuera de la tierra. Y que ya hemos tenido contacto cara a cara. Y dicen la gente, esos tipos son fuertes. Son más fuertes que nosotros. Y son más sabios que nosotros. Y tienen mayor tecnología que nosotros. Y si nosotros mejor vamos a ser amigos de ellos, porque si les da la gana nos exterminan. Y la gente que hace, hermanos, le empieza a creer eso y no lee su palabra. Y aquí hay una exhortación y reprensión a todos nosotros, y me incluyo allá. Si usted no está predicando la palabra de Dios, el malo va a predicar su palabra, que es mentira. Y va a imperar la oscuridad, y eso no puede ser. La luz de Cristo debe brillar a tiempo y fuera de tiempo. Así que, hermanos, lea su palabra, medítela, aplíquela y compártala. Porque los tiempos son cada vez peores y está muy pronto para que todo lo que está aquí, del capítulo 4 en adelante, empiece a cumplirse. Pero tranquilo, hermanos, usted y yo seremos arrebatados porque hemos confesado al Señor como Salvador personal. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de que hay muchas cosas malas, porque a pesar de que todo se está poniendo en contra de ti, siempre va a sobreabundar la gracia tuya, Señor, porque tú eres el Dios verdadero. Nadie puede apagar tu luz,
Y nosotros, Señor, somos representantes tuyos. Por eso hemos sido a imagen y semejanza tuya creados. Somos una embajada tuya de los cielos que te representa en esta tierra para compartir tu palabra. Gracias, Padre, por Panamá. Gracias, Señor, por esta nación que a pesar de todos los puntos en contra que podemos encontrar, tenemos un punto que tenemos que exaltar, que podemos compartir tu palabra de forma libre. Señor, aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros para que seamos creyentes santos, creyentes que usen la palabra de verdad de forma correcta. Padre, danos amor, danos pasión, para que mi vida refleje tu amor. Que sin abrir la boca sepan de que yo soy hijo o hija tuya, Señor mío. Padre Santo, gracias porque tú revelaste a tu Hijo y nosotros hemos decidido seguir al Hijo. Gracias, Padre. Perdóname cuando he estado de forma pasiva, Señor, en tu servicio, Padre Santo. Gracias, Padre, por esta bella carta que estoy aprendiendo, porque tú eres un Dios de orden. Y gloria a Dios que tú nos has dado el privilegio de poder escudriñar cómo tú piensas, porque nos has dado el pasado, el presente y el futuro. Quiero, Señor, hacer siempre tu voluntad y no la mía. Como decía el cántico, menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.